caras que son parte de la familia, pero no frecuentan mucho estar aquí. Gracias por estar en este lugar. Estamos muy agradecidos. Espero que ya han transcurrido 2 horas, pero espero que en estas 2 horas alguna otra manera haya sido edificado. ¿Cuántos han sido edificados ya? Sé que hay un elemento humano en todo lo que hacemos. Yo sé que hay un elemento netamente carnal. Y no que necesariamente es algo malo. Jesús mismo dijo que hagamos uso de medidas injustas para ganarnos amigos. Obviamente como iglesia estamos sujetas a tener que tratar de usar medios para llamarle la atención al mundo, ¿verdad? ¿Sí o no? Y yo entiendo de que hay un elemento humano en todo lo que ha transcurrido estas 2 horas. La misma música, quizás para las personas que nos visitan no están acostumbrados a escuchar música de esa índole, o quizás no es la que normalmente asociamos con música sacra. Las danzas a veces escandalizan a algunos, pero quiero dejarles saber que todas estas cosas las hacemos no para vanagloriarnos, sino para tratar de alguna u otra manera llamarle la atención, y el momento de haber obtenido su atención, fijar su atención en Cristo. Es decir, es el anzuelo, es la carnada en el anzuelo. ¿Cuánto dicen el Señor? Pero el que se come el pescado es Jesús. Y lo que estamos haciendo aquí nosotros es eso. Lo que nosotros estamos haciendo desde que partimos, desde que dirigimos a la música, a todo lo que vimos, es sencillamente tratar de alguna manera llamar su atención, entretenerlos, sí, pero más que eso, llevarlos a la persona de Jesucristo. Y este es un tiempo muy hermoso. Como les digo, tengo muchas notas, pero casi me dan miedo verlas porque si no, no salimos aquí. Pero es un tiempo muy hermoso y muy glorioso porque estamos conmemorando, estamos trayendo a memoria la expresión más inefable, más hermosa, más gloriosa, más grandiosa, la expresión más sublime del amor de Dios para la humanidad. La palabra de Dios dice que de tal manera amó Dios, ¿qué? De tal manera amó Dios ¿a quién? Al mundo. Dile que está a tu lado. En el mundo tú y yo estamos. ¿Cuántos alaban al Señor por eso? ¿Cuántos alaban al Señor que nos amó estando en el mundo? El apóstol Pablo lo describe a la carta a los romanos. Les dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, que aún siendo pecadores murió Cristo por nosotros. ¿Cuántos dicen amén al Señor? Es decir, no tenemos que calificar, no tenemos que cambiar. No es un amor con condiciones, es un amor que se podría llamar incondicional. Es un amor que no depende de lo que tú y yo hagamos, sino de lo que Cristo ha hecho por nosotros. ¿Cuántos dicen amén al Señor? Y yo quiero que ustedes entiendan la magnitud y a la misma vez la severidad y a la misma vez la belleza de lo que se expresa en esa cruz, o en ese evento, o en lo que sucedió en el Gólgota. 2 cosas sucedieron y los traté de desglosar el viernes, aunque ya avanzada la vigilia, estaba un poco cansado. Pero las 2 expresiones más sublimes o más hermosas del amor es el amor que tiene un padre, y cuando hablo padre estoy hablando en el término genérico, tanto papá y mamá. El amor de un padre a un hijo y el amor conyugal. Y en la cruz del Calvario vemos estas 2 expresiones de amor precisamente expresadas de una manera contundente para con la humanidad. Vemos a un padre que ama a su hijo y un hijo que ama a su padre de tal manera que llevan a cabo al pie de la letra todo lo profético. Y también vemos al hijo que ama a su iglesia, la que llama su novia. ¿Cuántos dicen amén al Señor por eso? Yo quiero que tú entiendas una cosa: lo que mueve a Jesús, o lo que lo movilizó hacia esa cruz, es tanto la obediencia al Padre como hijo, pero también el amor que Él tiene para aquellas ovejas que Dios ha apartado para Él. Y aquí hay un gran elemento misterioso. Yo quisiera que todos los que están aquí, todos, sin excepción de una sola persona, yo quisiera que cada uno de ustedes, desde el más mayor al más joven, entrase al reino de los cielos. Yo quisiera que ninguno de ustedes se perdiera de esa gloriosa experiencia que vamos a tener cuando por fin el Maestro nos mande a llamar.
Yo quisiera que sus hijos y sus nietos y que toda su familia, como acabamos de escuchar nuestra hermana Silvana, estuviesen en esa línea, pero en esa fila. Pero la realidad es de que aunque todos escuchan la voz, no todos atienden a esa voz. Porque no todos siguen la voz. Dice la palabra o lo pone de esta manera, porque las ovejas conocen a su pastor. Es decir, hay un conocimiento, hay un conocer doble. Tanto el pastor conoce a sus ovejas, pero las ovejas también conocen a su pastor. Y tristemente, para muchos de ustedes ya han escuchado este mensaje una y otra vez y quizás de mil maneras mucho mejores y mucho más, quizás elegantes, mucho más convincentes de la manera que se lo estoy expresando ahorita. Pero así como entra, sale por otra oreja. Ojalá que no seas usted, pero ya me dice una cosa, ahí se revela ese misterio, ese elemento de misterio donde Dios conoce lo suyo y lo suyo conoce a Dios. Pero si tú hoy oyes el llamado, si tú hoy reconoces eso, no resistas, sino que acepta este regalo de vida eterna. Quiero rápidamente traerles a su atención, vayamos rápidamente, por lo menos para abrir nuestras palabras. Vaya conmigo al libro de Mateo, capítulo 19. Rápidamente vamos a Mateo, capítulo 19. Cuando lo tenga, me lo deja saber con un amén. Me ganaron. Ustedes sí que son buenos para la esgrima. Y quisiera que se brinque al versículo 16. Cuando lo tenga, diga amén. ¿Lo tienen? Dice la palabra de Dios, relata una historia. Entonces vino uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas? Bueno, ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo, ¿cuáles? Y Jesús le respondió, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Ahora, nótese lo que dice aquí Jesús, que aquí es lo que quiero que entendamos esto. Vamos a ver. Entonces Jesús dijo a sus discípulos mientras el joven caminaba hacia atrás y se iba, dice, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo, está recalcando, está reafirmando. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo, ¿quién pues podrá? A ver, hagamos esa interrogación, 1, 2 y 3. ¿Quién pues podrá ser? Si los ricos no se salvan, menos los pobres. Por lo menos esa es la manera que el mundo antiguo lo miraba. Porque el mundo antiguo asociaba la riqueza, como todavía suele asociarse hoy, con algún tipo de favor de Dios. Y ciertamente la riqueza es favor de Dios. Y ellos se decían en sus mentes, si alguien tiene una buena posibilidad de entrar al reino por medio de tanta ofrenda y sacrificio y diezmo y un sinnúmero de ofrendas y prendas, ciertamente serían los ricos, ellos tienen muchos que dar. Y Jesús cambia esa manera de pensar y dice, no, es más fácil agarrar un camello. ¿Cuántos aquí han visto un camello en vivo? No son animales pequeños, hermanos.
Son animales grandes. Es más fácil, dice Jesús, es una hipérbole, es una exageración para darnos a entender la severidad del caso. Es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que un rico entre al reino de Dios. ¿Qué significa esto? ¿Qué da a entender esto? Y quisiera relacionarlo rápidamente. No tenemos tiempo para entrar a la Biblia. Quiero no extenderme mucho. Pero déjeme relacionarlos con la resurrección. Hay tres categorías o tres tipos de gente a la cual Jesús se les manifestó por primera vez. A ver, los estudios de la Biblia. ¿Quién fue la primera persona en ver al Cristo resucitado? María Magdalena. Dile que está a tu lado. María de Magdala. La ciudad se llama Magdala y obviamente el apodo era María Magdalena. Ella fue la primera, dice la palabra de Dios, esto se encuentra en el libro de Juan, capítulo 20, fue la primera en ver al Cristo resucitado, en su cuerpo resucitado. La segunda, y aquí ya no es solo una persona, la segunda categoría de personas eran las mujeres. Una tal María, otra Salomé, un grupo de mujeres. Y por último, antes de aparecerse a todos sus discípulos, los apóstoles, se le apareció específicamente ¿a quién? A Pedro o Cefas, que significa lo mismo. Cefas en griego, Petros, Cefas es en arameo, Pedro es en griego, que significa piedra. Se le aparece a Pedro. Entonces, resumamos. Las tres primeras personas que vieron al Cristo resucitado es María Magdalena, un grupo de mujeres y Pedro, Cefas. ¿Sí o no? Ahora, ¿qué nos da a entender esto? Nos da a entender a quién Jesús vino. Jesús vino a presentarse al número uno, personas como María de Magdala, María Magdalena. Para aquellos que hemos leído la Biblia, sabemos un poquito del historial de esta mujer, no muy bueno. Si usted fuera María Magdalena, después de haberse convertido, se hubiera movido de ciudad. Porque en la ciudad la conocerían como la mujer de la calle. Era una mujer de calle y no solo eso, sino que también dice la palabra que era una mujer que estaba poseída por ¿cuántos demonios? 7 demonios. Y a esta clase de mujer, diga conmigo, a esta clase de mujer. Y quizás nosotros en el siglo XXI no entendemos el impacto, lo increíble que es eso, porque hoy en día ya hay un poco más de igualdad. Pero en el mundo antiguo, ya solo el simple hecho de ser mujer ya era mucho. Pero es una mujer de la calle. Cuando Jesús les dice, difícilmente entrará un rico, no es necesariamente hablando de las riquezas externas, porque en ese caso Abraham, Jacob, Isaac, David, Salomón, Daniel, José, Jefté, Gedeón, Sansón y un sinnúmero de personas que fue extremadamente rica no estuviera en el cielo. ¿A cuál tipo de riqueza se está refiriendo? Se está refiriendo que este joven muchacho se había comportado tan bien que en su corazón no sentía la necesidad de Cristo. Es decir, es un tipo de riqueza moral. Diga conmigo, riqueza moral. Es un tipo de riqueza ética donde tú te dices a ti mismo, yo no voy a la iglesia, de por sí yo no mato a nadie. Yo no me voy a convertir, pero Dios sabe que yo no soy muy malo. Hay gente más mala. Dios, como el joven, yo he honrado a mi papá. Yo no he defraudado a nadie. Yo no he matado a nadie. Yo trato de ayudar a los pobres. Ya te crees, ¿verdad? La Madre Teresa. Yo he ido por el mundo y he hecho aquello. Mira aquellos cristianos. Qué hipócritas. Eres un rico y porque eres rico serás pobre. Es precisamente esa necesidad del pecador que lo lleva a Cristo.
donde la mujer se dice, no tengo a dónde agarrarme, no tengo una riqueza moral, y entonces no hay muleta sobre cuál recostarse. Pero tú en tu riqueza dices, yo soy más o menos bueno. Esta mujer no tenía a dónde recortarse más que en la esperanza del Mesías. ¿Cuánto dicen amén, Señor? Aquel Mesías que cuando ella misma le untó los pies con el perfume, ese rabino de importancia en toda Judea, no la rechazó. Porque las ovejas conocen a su pastor y el pastor conoce a sus ovejas. Si tú no eres ovejas, serás como este rico y te dirás, yo no soy tan malo, yo no tengo mucha necesidad. Es decir, no hay ese peso de necesidad que tiene un pecador. Y tú tienes que darte cuenta de tu pecado. No podemos apreciar el amor de Cristo si primero no tenemos una buena apreciación de nuestro pecado. Antes de entender y tener una revelación plena del amor que se expresa en la cruz del Calvario, primero tenemos que ver la oscuridad de nuestra maldad, lo sucio que somos, la mugre que cargamos, el peso de pecado, el daño que le hemos causado a otros, a la gente que más amamos. Y eso nos lleva a una desesperación. Pero la solución está ahí, se llama Jesús. Se llama Jesús. Pero si tú te crees rico moral, seguirás en tu religiosidad. Qué raro, hoy en día nos llaman a nosotros los que nos acobijamos en Jesús los religiosos. Los religiosos son aquellos que se acobijan en sus buenas obras. No hay nada que tú y yo podamos hacer para obtener el perdón de Dios. Pero Cristo sí lo hizo. ¿Cuánto dice el Señor? You try it, go ahead, try it. Trata de ganarte el cielo. I dare you. Trata. Compórtate bien. Déjame decirle unas cosas. Yo he conocido ateos que se portan más bien que muchos cristianos. ¿Sí o no? Pero no es por obras. Dile que no es por obras. Por eso Jesús dijo, y aquí entendemos un poquito más, aquí tenemos un poquito más de revelación. Cuando Jesús dijo, bienaventurados los pobres, no dijo pobres económicos, no dijo pobres en el bolsillo. Al contrario, como pastor, para aquellos que no saben, yo he estado orando por la prosperidad económica de todas mis ovejas. ¿Cuánto dicen eso, Señor? Y más bien ahorita estoy trayendo un curso, no hoy obviamente la excepción. Ahorita estamos en la serie, a ver cuál es la serie, hermanos, una economía. Para que mire, las ovejas están entrenadas. Aquí solo futuro empresario. ¿Cuánto dicen amén, Señor? Y para aquellos que dicen, uy, qué creído. No, es para ayudar. No se puede dar si primero no tiene, se tiene. ¿Cuánto dicen? Pero Jesús dijo, bienaventurados los pobres de... Hay una deficiencia moral. Estamos en una bancarrota interna del alma. Y podemos ser ricos afuera, pero reconocemos que adentro estamos perdidos. Estamos en una terrible deuda. Analiza tu vida. Analiza cómo te has comportado. Antes de fijar tus ojos en la cruz, fija tus ojos en tu pecado. Y ojalá que ese peso, ese dolor, ese quebrantamiento que es necesario porque te llevará al arrepentimiento. Y sin arrepentimiento no hay remisión de pecados. Arrepentidos. Arrepiéntete, pide perdón. Que ahí está la voz del Maestro, que como le dijo a María Magdalena, te dice hoy a ti, si tú escuchas mi voz, yo no te voy a echar afuera. ¿Cuánto dicen amén, Señor? Segundo tipo de personas, ¿se acuerdan? El grupo de mujeres, que ahí vemos otro tipo de pobreza, un tipo de pobreza social. Un tipo de pobreza social. María Magdalena representa un tipo de pobreza moral. ¿Sí o no? Y es necesario sentir el peso de nuestra, o sentir esa deficiencia moral. En este grupo de mujeres, en el mundo antiguo, no me malinterpreten mujeres, no me tiren piedras, ya tengo suficientes enemigos. Este segundo tipo de enemigos, de pobreza es una pobreza social, porque las mujeres, ¿sabes que antes y todavía hoy no se les permite a las mujeres estudiar el Torá?
¿Cuántos aquí saben qué es el Torá? El Torá son los primeros 5 libros de la Biblia. Si usted nace en un hogar judío, ¿qué es lo primero que usted tiene que aprender? El Torá. Usted desde pequeño estudia Torá. Y usted tiene a los 13 años el Bar Mitzvah, que significa el hijo de la ley. Porque usted está entrenado en la Torá. En el mundo antiguo las mujeres no podían hacer eso. Las mujeres tenían que quedarse tontitas. Las mujeres no podían aprender a leer porque si aprende mucho después se la cree. La mujer es sus quehaceres de la casa. Y a este grupo de personas el Cristo resucitado se le apreció primero que a los hombres. Y aquí se me viene a la mente cuando el apóstol Pablo escribe en su carta a los Corintios, donde dice que lo vil y lo menospreciado que lo escogió para sí mismo, le dio una buena limpiada, restregada, y después lo subió y lo exaltó y lo glorificó. Lo necio del mundo. Si tú no te sientes necio, eres un rico y estás pobre. Siente tu necesidad. Si eres un torpe, entiende que aquí, como le dijo Pablo, hey, nótense que entre vosotros no soy gente de gran prestigio. Dios ha usado gente de alto rango en niveles militares y políticos, pero a veces este tipo de riqueza, vuelvo a repetir, como la riqueza moral, nos hace sentir como que no tenemos necesidad de un Mesías que nos rescata. ¿Me están entendiendo? Pedro era un pescador. Dile que te lo hago. Pedro era un pescador. Antes que Jesús apareciera hoy, y cuando él está analizando, imagínense que el Mesías, el que va a rescatar al mundo y que va a rescatar a la humanidad, hoy venga aquí a Spring Valley y comience a analizar y dice, ¿sabes qué? Yo voy a agarrar a 12, los más allegados a mí. Y en vez de irse a la Casa Blanca, en vez de irse a las Naciones Unidas, en vez de irse a los diplomáticos, él se va a Spring Valley y agarra a un landscaper. ¿Cuántos dicen? Y él va y agarra a un carpintero y le dice al landscaper, tú serás parte de mi banda y contigo vamos a revolucionar este mundo. ¿Cuántos dicen el Señor? ¿Qué es ese tipo de riqueza? Es un tipo de pobreza, es un tipo de pobreza. Si hay un gran daño y una terrible transformación en la cual hoy en día quizás no peligra mucho tu vida si ya eres mayor de 50, 60 años, pero si hay algo que peligra tanto la vida de tus hijos como la peligrará la vida de tus nietos y bisnietos, es de que vivimos en un tiempo de excesivo conocimiento. Y el mucho conocimiento no vivifica el espíritu, mata. Porque es un tipo de riqueza interna donde sabemos de la ley de gravedad, como ya sabemos estas cosas, de repente nos enseñan y nos hablan de Jesús y qué es lo que pasa. Como que ya no tiene el mismo sentido. Como que ya no tiene el mismo valor. Como que eso era para mi papá porque eso era lo único que ellos tenían, pero yo aquí me he desarrollado y tengo título y sé cosas que yo sé que si ellos hubieran aprendido quizás no pensaran de esa manera. Eres como el rico joven que te sientes como rico por dentro. Estos 3 tipos de riqueza nos apartan de Dios: una riqueza moral, una riqueza social. Nos pueden hacer sentir como que no necesitamos de Cristo. ¿Me están entendiendo lo que les acabo de decir? Termino con esto. Ese es un mensaje a su conciencia, especialmente a las personas que nos visitan. Y precisamente hice este tipo de mensaje porque sabía que me iban a visitar. Nos sobra la palabra, ¿sí o no? Hablaremos después el martes y el viernes. Que termino con esto para ustedes. Si tú quieres entender, si tú quieres ver la revelación, lo que realmente sucedió en esa cruz y lo que realmente sucedió en esa persona de Jesucristo, tú tienes que reconocer tu propia pobreza. Tú tienes que tener una revelación de ti mismo. Hay un dicho antiguo latino, la verdad. Tienes que conocerte, tienes que verte, tienes que averiguarte, tienes que ponerte a prueba. Y tienes que entender tu pobreza
ante la gloria y la majestad de Dios. ¿Cuántos dicen amén al Señor? Ahora, no hay nada que en esta lección del rico, ¿quién se podrá salvar? Y esa es una pregunta legítima y es una pregunta que tiene una respuesta concreta. ¿Quién se podrá salvar? Nadie se puede salvar. Nadie se puede salvar. Es una pregunta legítima y tiene una respuesta concreta. Nadie se puede salvar. Y precisamente así se sentían los apóstoles, porque dijeron, bueno, ni un rico que ha guardado todos los mandamientos, si él, que es bueno desde pequeño, no se puede salvar, ¿quién se va a salvar? Y la respuesta es, nadie se puede salvar excepto aquellos, lo voy a poner de otra manera, excepto aquellos que se acobijan debajo de Cristo. No hay otra venida. ¿Por qué crucificaron al maestro? Yo siempre se los digo a mis colegas de esta manera. Con Jesucristo no hay un punto neutral. O crees que fue un fanático loco, o crees que realmente fue quien él dijo que era, el Hijo de Dios, el único, la única vía al Padre. Jesús no vino sencillamente como filósofo. Jesús no vino sencillamente como científico. Jesús no vino sencillamente como un maestro. Jesús fue bien claro. Yo soy la verdad, el camino y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Fuera el relativismo. Fuera. No hay espacio para eso. Fuera esa frase, todos los caminos llevan a Dios. Todas las religiones son iguales. No. Bueno, ¿sabes qué? Lo vamos a poner. Sí, todas son igualmente erradas. Pero el único camino que lleva al cielo se llama Jesús. Yeshua el Mashiach, Jesús el Mesías. Entonces, mi llamado, mi ruego a ti, agárrate de Él. Atiende a su voz. Deja de escudarte detrás de lo que te hace sentir como que tú te solventas solo, como que tú estás bien por sí solo. Reconoce tu pobreza y acude a Él. ¿Cuántos dicen amén al Señor? Busca a Dios mientras Dios puede ser hallado, porque llegará un tiempo donde ya no está, ya no va a haber. Y hoy Dios, a los que nos visitan, o quizás las personas que han estado viniendo y todavía realmente no se han reconciliado, hoy Dios te está dando una oportunidad más para que atiendas a su llamado. ¿Cuántos dicen amén al Señor? Y déjame decir una cosa, aquí sí termino. Y Él no echa a nadie afuera. ¿Cuántos dicen amén al Señor? Él no rechaza a nadie. Dile eso, Él no te va a rechazar. Dile, no te va a rechazar. Dile, por más feo que sean tus pecados. No le digas feo, ¿verdad? Dile tus pecados. Por más horribles que fueron tus pecados, quizás esos pecados te descalificaron con el ex esposo, o con la ex esposa, o con un padre. Quizás esos pecados te descalificaron con un patrón o con un empleo. Quizás esos pecados te descalificaron para una oportunidad, una carrera, para la sociedad. Pero tus pecados no te descalifican para Cristo, al contrario, te llevan a Jesús. Porque donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. ¿Cuántos dicen el Señor? Pongámonos de pie y démosle gloria al Cristo que vive. ¿Cuántos dicen el Señor? Padre Celestial, ahí donde estás, cierra tus ojos. Padre Celestial, yo oro por esta gente que llegó hoy y yo los bendigo. Me hubiera gustado tener un poquito más tiempo con ellos, oh Señor, y tomarlas con calma. Pero Dios, tú haces las cosas todas bien. Tú las haces perfectas. Y tú sabes, oh Dios, para quién, oh Dios, tú les traíste esta palabra, porque no es mía, es tuya. Hay personas aquí, quizás no volveré a ver en un buen tiempo, oh Dios. Pero yo te pido, Dios, que la palabra que se haya expuesto, que la palabra que ha llegado a sus oídos y a sus mentes y sus corazones, que sea el Espíritu Santo, oh Señor, que la martille. Que sea el Espíritu Santo, oh Dios, que grite, oh Padre. Llama a tus ovejas, oh Dios. Mira, si fuera por mí, como dice, oh Dios, el apóstol Pablo, oh Dios, quisiéramos que todos llegaran a la gracia. Pero sabemos, oh Dios, que esto es algo tuyo. Tú eres el que escoges, tú eres el que limpias, tú eres el que santificas. Tú eres, oh Dios, el que llamas, oh Dios, a las ovejas. Pero yo te pido, Dios, que aquí sean todas, oh Dios. Yo oro por cada persona que nos visita. Yo te pido que perdone sus pecados si ellos han atendido a tu llamado. Yo te pido que limpie su conciencia, que limpie sus mentes, oh Dios. Cada joven,
cada jovencita, oh Dios. A las personas, oh Dios, que están ahorita perdidas, oh Dios, confundidas. No saben, oh Señor, a qué rumbo va su vida. No saben, oh Señor, cómo, oh Dios, controlar su destino. A esas personas que se sienten endeudadas moralmente, aquellas personas que reconocen su pobreza interior, oh Dios del alma. Yo hablo a sus corazones, yo hablo a sus almas, a sus espíritus, y te pido, oh Dios, llámalas al redil, llámalas, oh Dios, aquellas que se han descarriado. Si hay una persona que se ha descarriado en este lugar, oh Dios, si hay una ovejita, oh Señor, como dice la parábola, si hay una ovejita negrita, oh Señor, que se ha ido y se ha ensuciado, esas son las que tú más amas, oh Dios. Esas son las que tú más, oh Dios, atesoras. ¿Acaso no lo dice tu palabra? Dejaste la 99 para ir a encontrar aquella una perdida. Eso es lo que sucedió en la cruz del Calvario. Y aquí habemos algunas de ese tipo de ovejas, oh Dios. Pero tú las llamas y tú las amas. ¿Por qué no dices conmigo, Cristo me ama? Dilo conmigo, Cristo me ama. Dilo conmigo, Cristo me amó tanto que Él vino a donde yo estaba. ¿Cuántos dicen al Señor? Cristo te amó tanto que Él vino a donde tú estabas. No te llamó al palacio donde Él residía, porque su cetro es cetro de justicia. ¿Cuántos dicen amén al Señor? Su trono es el trono que sobre toda la creación. No, Él vino a donde tú estabas, a tu lodo, a tu basura, a tu pecado, y ahí te agarró y te sacó. ¿Cuántos dicen amén al Señor? Por lo tanto, no resistas más. No resistas más al llamado. Compórtate, pide perdón. Ahí donde está, dile a Dios, Dios, perdona mis pecados. A los que ya somos parte del redil, vuelve a pedirle al Señor perdón. Pide perdón por tus pecados, aflígete por los pecados, y después acepta la gracia que viene por medio de Cristo. Recibe el perdón que solo viene por medio de Cristo y reconocer que Él es el Hijo de Dios. Te damos gracias, oh Dios, en esta hermosa tarde ya. En el nombre de Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios dice... Y el pueblo de Dios dice, dale un fuerte abrazo al que tienes a tu lado. No se vaya, solo dale un fuerte abrazo. Dile, este abrazo es de Cristo. Dale un fuerte abrazo. Pero hay algunos que no están abrazados. Hay algunos que no están abrazados. No se vaya todavía, que tenemos algo aquí. A ver. Ok, próximo domingo estamos invitados. Aquí vemos a esta ovejita. A ver.